aunque resultó ganadora de las elecciones en Alemania, la actual canciller Angela Merkel, hasta ahora estaba imposibilitada de formar gobierno. Recién esta semana aparentemente habría un alivio porque la socialdemocracia encarnada en Martin Schulz estaría dispuesta a sentarse a conversar. Los tradicionales socios, digamos, que habían dicho que no iban a sentarse a conversar, ahora estarían diciendo que a lo mejor. Está con nosotros Andrés Reggiani, historiador de la Universidad de Itela, para tratar de entender un poco esto que algunos llaman crisis y que los alemanes dicen no tan crisis. ¿Es crisis? Bueno, es una crisis en el sentido que rompe con un paradigma de gestión de la política que tuvo una gran continuidad desde la posguerra. Efectivamente, como decía el informe, como decía José hace un momento, es una situación nueva en un país que valora la previsibilidad y la estabilidad, ¿no? Ahora, por supuesto, digamos, en ese sentido es una crisis alemana. Es una crisis, sí, una crisis muy normal en un país donde, bueno, hay distintos grupos que representan las posiciones diferentes de la sociedad y en ese sentido nada hace anticipar un agravamiento de la situación, bueno, salvo, digamos, cambio en el contexto internacional. ¿Tampoco la repetición de las elecciones lo ves como algo posible? No, es una de las tres opciones, ¿no? Sí. Digamos, esta crisis abre un escenario con tres alternativas. Una es la que ahora se está discutiendo y una repetición de la gran coalición. Yo no sé si eso va a ser así. Schulz es claramente opuesto a eso, pero la presión del presidente, que es también socialdemócrata, lo obligó un poco a dejar abierta esa puerta. Él había tenido una posición muy clara de el SPD pasa a la oposición, ¿no? Luego de conocerse los resultados de las elecciones. La otra opción es un gobierno de minorías. Eso es una novedad en la Alemania de posguerra. Y Merkel no está muy feliz con esa alternativa. Y la tercera es un llamado a nuevas elecciones que tampoco tiene un precedente en ese contexto, ¿no? Hay un precedente que es cuando Schröder en 2005, al no tener un voto de confianza, pero era el presidente, el canciller en ejercicio, al no tener un voto de confianza, yo creo que fue por un tema de política exterior, pidió nuevas elecciones, pero fue una situación diferente. Él ya estaba en el gobierno, ya tenía un gabinete. Lo que pedía era un voto de confianza para una decisión política controversial. Este caso es diferente. Es un nuevo llamado a elecciones a raíz de la imposibilidad de formar un gobierno. Te hago la última pregunta antes de que te pregunten mis colegas y tiene que ver precisamente con esto de lo que estábamos hablando de Schulz, porque algo que estaba leyendo y me gustaría que me explicaras es que la decisión no la puede tomar el propio Schulz, sino que en realidad da a votar a los miembros del partido después esto, ¿no? Bueno, él podría tomar la decisión. Él podría tomar la decisión. Lo que él se da, en primer lugar, es una decisión que va contra su postura y aparte él sabe bien que el partido no tiene el mandato, es decir, que el resultado de las elecciones no es un mandato para formar una gran coalición, porque precisamente los dos partidos más castigados fueron su partido y el de Merkel. Entonces ahí él tiene, yo creo, una buena carta para jugar y es para, digamos, hacer honor a su postura y al mismo tiempo tener en cuenta las bases, que es lo que realmente quiere llamar a una confirmación, un referéndum, ¿no? Sí. Con los afiliados, que es el peligro. Que no son los votantes. Que no son los delegados. No son los delegados. A ver, ¿cómo es esa diferencia? Bueno, hay una diferencia. Es decir, el partido tiene congresos anuales en donde votan los delegados, pero lo que Schulz quiere es poner a referéndum la decisión de formar una gran coalición, lo cual significa que votan todos los afiliados del partido, es decir, el ciudadano común que, digamos, tiene un trabajo, se dedica a diferentes cosas, pero que paga su cuota de afiliación y por lo tanto tiene voz, además de cuando se vota, en estas situaciones especiales, que es cuando votan en un referéndum, cuando hay una decisión que el presidente del partido sabe que o bien va contra su postura, que es el caso de Schulz, y al mismo tiempo que divide al partido, ¿no? Yo creo que la mitad de los delegados del partido son favorables a la gran coalición. Como hace 4 años el 76% que votó a favor. Cuando Sigmar Gabriel puso a decisión eso, a votación eso, y digamos ganó él, ¿no? En este caso hay que ver. Es a la inversa, ¿no? Es decir, el presidente del partido está en contra de una gran coalición y yo creo que es lo correcto. Es decir, el partido no ha sacado ningún beneficio, de hecho ningún socio menor
si Merkel se los ha devorado a todos. Ese es el problema, ¿no? Yo creo que el problema de la dificultad no es solamente Lindner y el FDP. Hay un problema ahí con el hecho de que nadie quiere realmente estar con Merkel porque saben que Merkel se lo devora. Bueno, desideologiza todos los temas, ¿no? Se habla mucho de la despolitización, que es el estilo, el método Merkel, como dice, ya es una marca registrada, el método Merkel. Y nadie quiere quedar asociado a eso. Y, claro. Andrés, otra de las novedades antes de estas danzas acerca de si se forma o no gobierno fue el resultado sorprendentemente bueno que obtuvo la extrema derecha en Alemania, el Partido Alternativa por Alemania. Entonces mi pregunta es, más allá de la cuestión superestructural, es decir, si los dirigentes se ponen o no de acuerdo, si hay una coalición del color Jamaica, como decía, no sé, hay una coalición, una gran coalición o demás, más allá de lo que pasa, por abajo, a nivel estructural, ¿qué mutación está atravesando la sociedad alemana que hace que por un lado ascienda la ultraderecha y por el otro lado los partidos no logren ponerse de acuerdo para formar gobierno? Bueno, por un lado, yo diría el hecho de que ya hay 7 partidos, si contamos también el CSU, ¿no? El partido hermano del CDU, pero bueno, hay 7 partidos, es un parlamento más fragmentado. Ahora, por lo menos, por supuesto, digamos, la fragmentación de un parlamento es el resultado de una sociedad más compleja, una sociedad en donde ya los temas no se deciden a partir de un eje izquierda-derecha, muy claro, sino, digamos, hay otras cuestiones que entran en juego. Evidentemente uno podría ubicar las distintas fuerzas políticas más cerca en el espacio de la izquierda o en el espacio de la derecha, pero eso ya no tiene la nitidez que tenía en otro momento, ¿no? Con respecto a tu pregunta, yo mencionaría, bueno, hay lo que se podría decir una suerte de crisis de legitimidad de la clase política y que se refleja justamente en el abundante voto canalizado hacia los partidos de tipo protesta, que son la AfD y antes los Linke, que siguen siendo mayormente un partido de protesta, sobre todo a nivel nacional. A nivel local tienden a comportarse como una fuerza política bastante... La izquierda dura, digamos, ¿no? Socialdemócrata y la derecha... La izquierda dura a nivel nacional tiene un discurso más bien de protestas y de captación del voto descontento, que puede ser el antiguo voto comunista o del alemán que vivía en Alemania comunista o del que votaba, ¿no? por el partido del SD, el partido oficial, y al mismo tiempo, bueno, gente que en otra elección hubiese votado por un partido de derecha, ¿no? Es decir, un votante insatisfecho, ¿no? Ahora, a nivel local, digamos, los links se comportan de una manera mucho más, digamos, convencional, ¿no? Es decir, tienen que atacar problemas concretos, y en ese sentido el discurso un poco de protesta anti queda relegado, ¿no? Pero yo creo que, digamos, si hay un tema a abordar, está ahí, ¿no? Y es la sensación de una gran parte del electorado que no está toda unida, y es que la clase política por momentos está hablando sobre el sexo de los ángeles, por decirlo un poco así. La acusación de algunos es, se ocupa mucho de Europa, pero poco de Alemania, ¿no? Lo que uno escucha a veces en este votante, ¿no? Sí, por eso me gustaría volver, buenos días, nuevamente a qué tipo de crisis estamos viviendo en Alemania o viendo verdaderamente, porque estaba viendo el superávit el superávit alemán es de 20.000 millones de euros, están viviendo un boom de exportaciones y parte de las discusiones y quiebre de estas negociaciones para formar gobierno son cómo invertir y cómo gastar semejante dinero. Antes de los comicios veíamos crisis también en las jubilaciones no son buenas, hay cosas que no funcionan bien en Alemania, además de esta crisis de apatía o desinterés o enojo con la política tradicional. ¿Qué es entonces? Bueno, yo diría aparentemente que el problema acá más bien no es un problema más allá de los argumentos de Lindner para no formar, para básicamente dar un portazo cuando todo parecía indicar que iba a entregar la coalición, ya que la mayor parte de los puntos, según los otros miembros de la coalición que no se produjo, ¿no? Dijeron, y era prácticamente que los principales puntos estaban acordados, ¿no? Y después Lindner aparece, ¿no?, con un discurso muy dramático diciendo que no hay un consenso mínimo, que sería renunciar a los principios históricos del partido y que era mejor no gobernar a hacer un mal gobierno, ¿no? Dijo algo por el estilo, ¿no? Yo creo que no hay, aquí el fracaso de esta coalición no tiene que ver con un problema programático, más allá de lo que Lindner dice, tiene que ver con lo que muchos periodistas han señalado, hay una desconfianza. Sí, entre ellos, ¿no? Hay una desconfianza y en ese sentido no habría que cargar tanto las tintas en Lindner, sino ver un poco también
verlo un poco más de una manera más global, ¿no? Por ejemplo, pensando un poquito, bueno, el riesgo, los costos que cada uno define de lo que significa integrar una coalición con una Merkel muy disminuida por otro lado, ¿no? Es decir, lo que uno ve ahí, el informe sobre Chile es bastante interesante porque muestra una tendencia similar, ¿no? Una fragmentación del escenario político, que no es una crisis en un sentido... se está cambiando al borde de un precipicio, no es eso. Volviendo un poco a la pregunta de José, ¿no? Es decir, uno de los otros interesantes de todas estas discusiones es la ausencia de la AfD. Nadie habla de la AfD, es decir, y se queja el AfD, de hecho, ¿no? Es decir, tenemos cosas para decir nosotros, ¿no? Porque ya están en el Parlamento. ¿Y pero no hay posibilidades de que la SPD, la socialdemocracia, se enamore nuevamente de la coalición que tuvieron? Bueno, yo creo que una parte de socialdemocracia sí, sobre todo el electorado más conservador, de mayor edad. Yo creo que muchos de ellos sí están pensando, bueno, basta con esto, hay que remangarse y volver a darle esta confianza a Merkel, digamos, renunciando a lo que haya que renunciar un poco, al mismo tiempo considerando que el partido logró, por ejemplo, en la gran coalición introducir el salario mínimo y la disminución de la edad de jubilación. El SPD no es que no logró nada, pero un socio menor en un partido con una política, es decir, Merkel es un animal político, ¿no? Es decir, con una política como Merkel, aparte ambos partidos han salido de la gran coalición, los liberales entre 2013 y 2009-2013, y la socialdemocracia entre 2013 y 2017. Claro, el periodo anterior, ¿no? Y el actual, han salido con el sabor de, bueno, Merkel nos robó la agenda, ¿no? Es decir, y no hemos sacado nada, es decir, no hemos podido ofrecer al electorado nada original, ¿no? Y eso es un poco cierto, ¿no? Y en la agenda no hay izquierda y derecha, sino que hay ejes temáticos, por ejemplo, la reducción del dióxido de carbono de aquí a 2020, con lo cual no están de acuerdo los verdes, por ejemplo. Y Europa, ¿dónde queda Europa? Eurozona, asilo, migración, adhesión de Turquía. Bueno, esa ha sido la posición de Steinmeier, ¿no? El presidente ha mencionado mucho, Europa está esperando y otros países también, no podemos seguir así. Eso hay que entenderlo, es cierto. Al mismo tiempo, yo pienso también que el discurso sobre la gobernabilidad o la gobernabilidad en peligro puede funcionar como una suerte de chantaje, ¿no? Es cierto que el mundo, digamos, se ha vuelto un lugar volátil, ¿no? Al mismo tiempo, Alemania sigue siendo un país muy estable, la economía anda bien, pero por supuesto Alemania no está sola, ¿no? Entonces yo creo que ahí habría que equilibrar un poco y ver las cosas. Por supuesto Steinmeier está haciendo lo que debe hacer. Como presidente tiene que formar gobierno rápidamente, ¿no? Pero en una visión un poco más crítica, ver hasta qué punto el discurso sobre la urgencia de la gobernabilidad no implica también un sacrificio de democracia. Porque lo bueno de este escenario es que ya hay más voces, ¿no? Y si Merkel tiene que gobernar en minorías, lo cual ella rechaza, pero entonces no está claro, todavía no está claro cuál de las tres opciones va a ser la más clara, ¿no? Porque si ella rechaza un gobierno de minorías, Steinmeier no está feliz tampoco con la idea de llamar a nuevas elecciones, porque los únicos que van a encender velitas ahí va a ser la AfD. Claro, claro. En primer lugar, porque los resultados no van a variar mucho, lo cual significa decir al electorado se siguen equivocando. Cuando uno llama a nuevas elecciones, lo que está diciendo el electorado es votaron mal. Si llega a votar otra vez igual, le van a decir de vuelta al elector alemán, se siguen equivocando, ¿no? Bueno, entonces, te hago esta última pregunta muy rapidísimo. De las tres opciones, Andrés Reggiani, ¿qué cree que va a suceder? Me encanta pedirte vaticinios. Bueno, soy historiador, así que tengo la ventaja de no hacer vaticinios, ¿no? Yo la verdad, en este momento no sé. Yo creo que el partido, si Schulz convoca a un referéndum, me inclino a pensar que la mayoría va a votar que no a la gran coalición. No descarto que ocurra algo, pongamos, un atentado, algo en el escenario internacional que pueda dar ese vuelco, agregar ese grano de arena que inclina la balanza, pero no te puedo decir más que eso. Más extorsivo aún como para pensar en la gran... Claro, sí, okay. Sí. Te agradecemos muchísimo que Gracias hayas estado con nosotros. Nos estamos yendo a un nuevo corte, estamos hasta las 2 de la tarde, ya volvemos.